Hola a todos, buen día, aquí Damcefer, presentando el primer vídeo formal del canal. Por el nombre del vídeo, ya se dan una idea sobre lo que abarcaremos en este, y antes de que los fanáticos de FNAF saquen sus antorchas, el título del vídeo tiene una razón, y es que yo también fui un fanático de la franquicia, especialmente del segundo juego. Incluso con sus múltiples carencias en el gameplay, FNAF 2 para mí es un juego que le guardo bastante aprecio, pues el ambiente caótico y el diseño de sus personajes me hizo querer saber más sobre esta franquicia que solo comenzaba a hacerse más grande. Si bien admito que perdí el rumbo de la franquicia después de Ultimate Custom Night, y no he visto absolutamente nada fuera de los juegos, no creo que vaya a necesitar de esos tópicos para esta reseña. Antes de comenzar, cabe aclarar que hablaré con spoilers, creo que ya ha pasado suficiente tiempo desde su estreno, así que no debería haber muchos problemas con esto, además de mencionar que se trata de mi propia opinión, por muy obvio que suene. Un año después de los acontecimientos de la primera entrega, vemos cómo la vida de nuestros protagonistas ha cambiado. Abby entró a la secundaria, buscando aprender de robótica. Mike, tras haber superado su trauma, finalmente es alguien más responsable, volviéndose más cercano con sus conocidos, y finalmente Vanessa, quien luego de despertar de su coma, intenta continuar con su vida, incluso si los recuerdos de su pasado aún la atormentan. Todo esto mientras Michael Afton recluta a un grupo de exploradores para liberar a Marionette, la antagonista principal de la película, quien terminaría por aprovecharse de los secretos ocultos de Vanessa y el interés de Abby por volver a ver a sus amigos, con el fin de poner en marcha sus planes, obligando a Mike y a Vanessa a colaborar nuevamente juntos para evitar que tanto Abby como alguien más salga lastimado. Comenzando con la premisa, esta realmente no es mala, y es un buen punto de partida como continuación a la cinta anterior. Si le debo dar méritos a esta película, definitivamente es por su introducción, y no hablo solo sobre el origen de Marionette, sino que en general la película lo hace bastante bien al presentarnos nuevamente a los personajes de la cinta anterior, y el que ha sido de sus vidas desde entonces. ¿Qué ha sido de Abby tras conocer a los animatrónicos y su ambiente social en la escuela? Cómo Vanessa maneja sus traumas desde la muerte de su padre, y cómo Mike ha mejorado su relación con los demás después de superar a Garrett, pues lo vemos tener una cita con Vanessa para ayudarla a seguir adelante. Ahora cuenta con un amigo, y es alguien muchísimo más cercano a Abby para esta ocasión. Francamente, la película comienza bastante bien, y regresando a la verdadera introducción de la película, es probablemente la mejor escena de la peli, pues arregla uno de los problemas de la cinta anterior, y es que en lugar de contar todos los detalles de la jodida trama a través de Vanessa, finalmente nos muestran lo que ocurrió en uno de los asesinatos, y el cómo William llevaba a cabo sus ataques. Vemos a Freddy's en sus épocas doradas, y aunque definitivamente faltó un espectáculo de animatrónicos, al menos pudieron enseñarnos de buena manera lo que era el ambiente del restaurante para esos años. Todo esto sumándose al regreso de la introducción en formato de minijuegos, al mismo tiempo que vemos la negligencia y corrupción de Fazbear Entertainment por medio de los periódicos, acompañados de un excelente remix del tema de la anterior película compuesto por los Newton Brothers, dan un arranque bastante bueno a la peli, siendo definitivamente un mejor gancho que la primera entrega. Lamentablemente, de las pocas cosas rescatables de la película por sí sola se quedan aquí, pues a partir del segundo acto, el ritmo regresa a ser bastante lento en el mal sentido, y para el tercer acto todo lo contrario, el ritmo va más acelerado que Speedrun de Mario 64, encima para que termine con un final exageradamente abrupto y chingos de conveniencias por casi todos lados. Pero antes de pasar a todo esto a detalle, creo que primero debo hablar de los personajes, ya que son los encargados de mantener todo esto a flote, o más bien, lo intentan. Empecemos por Vanessa, la protagonista de la película, y sí, ella es la personaje principal, pues la mayoría de tramas giran en su alrededor, así como es el primer personaje en aparecer al terminar la introducción, dándonos a entender que ella tomará mayor participación en la película, aunque no culpo a nadie quien piense lo contrario, pues la dirección de la peli nos enfoca más en Mike, que terminamos creyendo que él es nuevamente el protagonista, un error que considero grave, pues creo que Vanessa es el personaje que más cosas tiene por establecer. Me gusta el seguimiento de su trauma a través de alucinaciones, y cómo incluso Mike le intenta ayudar a salir adelante con lo que él mismo hacía anteriormente para sobrellevar sus problemas. Sin embargo, solo puedo decir que todo lo que se hizo con este personaje fue un total desperdicio, y que realmente la ejecución, ni el desenlace de su arco no fueron para nada buenos.
Se supone que en la película, Vanessa intenta dormir para analizar momentos en el pasado con su padre que ella misma pueda cerrar y terminar por comprender. Sin embargo, más que tener un desarrollo interesante, o el ver cómo esta era cómplice de sus actos, simplemente se reduce a ser una escena de terror bastante chafa, en donde llegamos a la misma conclusión que la primera entrega, y es con Vanessa disparándole a William, solo que esta vez, con una escena involuntariamente graciosa y supuestamente más profunda, pues luego de este momento, Vanessa no vuelve a tener esta problemática salvo hasta el final. Quédense que realmente lo único que nos enteramos en esta escena es que ella era la hija favorita de William. ¿Por qué? Pues no sé, supongo porque ayudaba a llevar a cabo sus crímenes, pero ese es el problema, no sabemos por qué Vanessa accedía a hacer esto en primer lugar, si tenía algo más en especial con su padre fuera de este detalle, no tenemos absolutamente nada, dejando todo este tema del trauma demasiado a medias. Después tenemos su dinámica con Charlotte, la cual es probablemente igual o más vaga que con su padre, pues en la introducción no parece que apenas se están conociendo, o que no son tan amigas después de todo, incluso los diálogos que ambas tienen en la película nos siguen diciendo muy poco de la relación entre estas dos. Algo más interesante que creo que pudieron haber hecho, es que Vanessa comenzará a intentar redimirse con sus crímenes en el pasado, siendo esta una forma mucho más directa de demostrar el cómo intenta separarse del legado de su padre, y una de estas acciones tuviera que ver con Marionette, no lo sé, intentar disculparse, o sacar y declarar el caso a la luz, culpabilizando a su padre y a Fazbear por el acto, pero que un descuido suyo haya terminado por liberar a Marionette, y esta en venganza intente ir a por Mike y Abby, que son las personas en las que más confía Vanessa actualmente, así como ella en el pasado alguna vez le tuvo. Esto terminaría por justificar aún más las razones por las que Mike quiera separarse de ella, pero en lugar de esto, simplemente tenemos una trama que prefiere seguir haciéndose bolas innecesariamente, para fanservice. Probablemente, pero esto hubiese sido mucho más sencillo de hacer, y de paso lo terminas por relacionar directamente a la trama de Vanessa, que como sabemos, desde la primera entrega es algo que se venía planteando. Mike y Abby simplemente están en la película para que la trama avance, pero realmente no están directamente involucrados en el conflicto principal. Como digo, esto realmente no es malo, pero francamente si me quedé esperando un poco más de Mike, me gusta la idea de que aún tenga curiosidad con lo que sucedió con Freddy al contactar con Henry, y este busque mantenerse empático con la situación, aunque sinceramente esperaba ver más de esto, como más colaboración con Henry, o con los padres de las otras víctimas de William, quizás como una especie de nuevo trabajo o pasatiempo para el personaje. Después de todo, él intentaba ayudar a Vanessa al inicio de la película. Abby por otra parte no me terminó de convencer en esta película. En la primera entrega sí tenía un peso bastante grande y cumplía bastante bien su rol, el problema es que para esta secuela vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Abby sigue demasiado traumada con volver a ver a los animatrónicos, que termina volviéndose una pieza clave para que estos vuelvan a antagonizar la cinta. En la primer película entendía el por qué ella insistía tanto en seguir viéndolos, pero en esta ocasión ahora sí no lo termino de comprender, si bien en la anterior cinta se dejó en claro que de cierta forma aún tenía ganas de verlos. Luego de una experiencia tan traumática, me sigo cuestionando el por qué querría hacer esto. Esto queda mucho peor en la película, ya que aquí vemos que no solo se lleva mejor con su hermano, sino que tiene a Vanessa como una persona de confianza, tiene a Jeremiah con quien se ve que lleva una buena relación, e incluso cuenta con un amigo en la escuela. Me gustaría decir que Abby intenta hacer escapismo de la realidad porque en la escuela le hacen bullying, pero eso solo sucede en una escena si acaso, porque en el resto de la película, nadie más salvo el profesor la trata de una mala manera, y la propia cinta lo menciona, el profesor es alguien bastante hostil contra cualquiera, que hablando de ello, este personaje al igual que la tía, es una jodida tabla en personalidad, porque está creado simplemente para que lo odies y ya, aunque la tía al menos tenía una excusa. Además, no puedo evitar mencionarlo, pero es que a su personaje la convirtieron de plano en una idiota, pues se traga fácilmente el cuento de que los Toys son sus antiguos amigos, nunca se cuestiona porque tienen un aspecto distinto, porque ahora sí pueden hablar, no se cuestiona absolutamente nada, y entiendo que es una niña y no tiene el mismo juicio que un adulto, pero es que esto ya es demasiado ridículo, incluso si estuviera desesperada te lo entendería, pero esa escena sucede hasta un punto demasiado avanzado de la película que simplemente queda ilógico. Me gustaría poder hablar de Henry, pero francamente su personaje es más una herramienta que otra cosa, no hay mucho que pueda destacar de él lamentablemente.
Ahora, paso a hablar de los últimos dos personajes principales, el mejor y peor respectivamente. El mejor personaje de la película sin duda es Marionette. Honestamente me sorprendí al saber que ella sería la antagonista principal de la cinta, aunque creo que era bastante obvio. Me alegra que hayan querido hacer algo nuevo para esta ocasión, siendo aquí el villano una de las víctimas de William. Como lo dije anteriormente, la introducción es probablemente lo mejor de la película, incluso si tiene algunos detalles que pueden ser bastante cuestionables. La cinta hace un buen trabajo presentando a este personaje, tanto en personalidad como sus orígenes, contrario a la estupidez que hicieron con William Afton en la anterior película, donde no conocíamos ni su historia, sus motivaciones, y su presencia en el acto final fue simplemente porque se le hincharon los huevos de aparecerse. Finalmente tenemos un villano que tiene la oportunidad de antagonizar toda la cinta. Probablemente algunos criticarían sus motivaciones, ya que en retrospectiva sí suena bastante a villano de caricatura, pues Marionette busca matar a todos los padres de la ciudad, esto debido a que les guarda rencor por no haberla escuchado en el restaurante. Sin embargo, aquí sí debo meter las manos al fuego, pues aquí sí me trago el cuento de que el personaje sigue siendo una niña dentro de todo, por lo que es normal que su visión de las cosas sea tan simple, y ahora que tiene el poder, no va a dudar en utilizarlo en su contra. Y sí, a mí tampoco me gusta limitar mucho los personajes infantes con la excusa de que son niños, pero a este caso le podemos sumar que desde la introducción se nos plantea el hecho de que Charlotte es alguien bastante antisocial, y como el mismo Henry dice más tarde, no le prestaba la suficiente atención, desencadenando en todas estas actitudes reprimidas que ahora la marioneta es libre de realizar. Otros incluso la acusan de no echarle la bronca a William siendo el responsable en primer lugar de terminar con su vida, pero a eso les respondo, ¿acaso olvidaron que ese cabrón ahora mismo está siendo devorado por gusanos? ¿Para qué quería la marioneta desperdiciar su tiempo en alguien que se supone que ya está muerto? Nota. Mi padre la mató, pero ella no lo culpa. Ella culpa a los padres. A todos los padres. Había olvidado por completo la existencia de este diálogo. Realmente no hay por dónde defender esta parte, es bastante estúpido y sin sentido lo que se menciona que hasta risa da. Aún así, mantengo un poco mi punto, la película no sería nada interesante si se tratara sobre un títere persiguiendo el cadáver del villano de la anterior película, todo esto se arreglaría muy fácil si lo quitamos del filme, pero nuevamente, al escritor le gusta hacerse bolas con cosas X. Eso sí, si tengo que sacar los puntos malos de este personaje, es que no sabemos cómo funciona su posesión, es decir, porque no simplemente poseyó a Vanessa para conseguir los códigos, ¿acaso no conserva los recuerdos de la víctima? Porque cuando poseyó a la chica de los exploradores esta falleció, pero Abby no. Quedan muchas dudas al aire sobre su naturaleza, y del mismo modo, yo sí encuentro bastante decepcionante que su forma animatrónica apareciera bastante poco, ya de por sí creo que el diseño de la marioneta es uno de esos diseños que sí puede infundir miedo por su propia cuenta. Algunos otros se quejan de este personaje por lo distinta que es a su contraparte en los juegos, sin embargo, para mí este es uno de esos casos donde tomarse una libertad creativa realmente hizo bastante bien, sinceramente hubiera sido muy difícil introducir a este personaje si lo hubieran hecho 100% fiel a los juegos, principalmente por saber cuál sería su tipo de rol en la película. Además, no sería la primera vez que Scott hace una versión completamente distinta del personaje. Por último, en cuanto al apartado de los personajes, tenemos que hablar del elefante en la habitación, o debo decir, el puto microbio de la habitación, pues este personaje no añade absolutamente nada a la trama de la película, y sí, estoy hablando de Michael Afton. La introducción de este personaje a la película fue un total despropósito, es comparable a como William Afton apareció al final de la película solo porque patata, pues aquí lo mismo, el personaje aparece solo para decir que todo lo sucedido en la peli fue parte de su plan. Su plan consiste en querer asesinar a la mitad del pueblo aprovechándose del Fast Fest que él ayudó a promover para pasar desapercibidos, esto con el objetivo de seguir el legado de su padre. Y yo aquí es donde me pregunto, ¿por qué quiere seguir el legado de su padre? ¿No se supone que Vanessa era la favorita? ¿Por qué querías seguir el legado de alguien que ni siquiera te da 3 pesos de atención? Pues Afton no solo nunca menciona su existencia, sino que ni siquiera aparece en los recuerdos de Vanessa, que mínimo habría sido una buena oportunidad para presentar al personaje, y saber más sobre la dinámica de los Aftons, pero no, la película espera que te tomes este plot twist estúpido como algo súper impresionante, pero genera todo lo contrario.
Y sí, el personaje ya había aparecido anteriormente, al ser el responsable de traer a los exploradores al local original de Freddy's para liberar a la marioneta, pero en primer lugar, ¿para qué quería liberarla? Si parece que él ya podía controlar a los Toys de alguna manera, él jamás nos explica por qué mierdas liberó a este personaje en primer lugar, cuando claramente se ve que esta no tenía ganas de colaborar con él. Ahora mismo se me ocurren fácil otras 4 maneras en liberar a la marioneta sin la necesidad de incluir forzosamente a este pendejo, pues como he dicho, su presencia en la película es completamente innecesaria, no cambia ni aporta absolutamente nada a la película, siendo probable que se trate simplemente de un personaje tráiler para la tercera entrega. No hay ninguna duda de que el personaje de Michael es lo peor de la cinta, y eso es algo que incluso los más fanáticos de la franquicia lo han hecho saber. Como pueden ver, aunque la película contaba con una buena premisa, el guión de los personajes no le ayudó en casi nada. O son un total desperdicio, o no añaden absolutamente nada nuevo, o su presencia es totalmente omisible. Bueno, entonces si la película no pudo hacer algo mucho mejor con esta nueva propuesta, al menos los otros apartados de la peli la pueden ayudar a sobresalir. Pues lamentablemente tengo que decir que no, incluso me atrevo a decir que quedan todavía peor a la escritura de los personajes. ¿Por dónde empiezo? El terror en esta película se sigue sintiendo bastante limitado, en la primera película al menos podría recordar 2 momentos destacables de este apartado, pero en esta cinta no hay ninguno memorable, en su mayoría el terror depende completamente de los screamers fáciles, y la ambientación de esta película queda peor incluso comparado a la primera entrega. Si bien el restaurante original es más interesante, y con una atmósfera mucho mejor manejada que el de la primera película, apenas si pasamos tiempo en este lugar, casi ni se explora por completo, y la mayor parte del tiempo nos la pasamos en la ciudad, con lugares bastante genéricos, y en escenas bastante pendejas como Toy Freddy en el Fast Fest. Es por eso que me gustaría traer a la mesa la escena de Mike en la oficina, pues finalmente tenemos un momento que nos recuerda bastante a la esencia de los juegos. La escena es bastante tensa, no es terrorífica, pero sí es una que te llega a mantener al borde del asiento. Eso sí, es bastante estúpido que Mike infiera que la máscara lo va a ayudar a protegerse de los animatrónicos, aunque se da a entender, la película nunca explica por qué los Wither te dejan en paz si te ven con la máscara, y eso solo lo terminarás de entender si te jugaste los juegos. Francamente aquí no hubiera venido mal un momento de explicaciones Afton, para que Mike sepa cuándo usar la máscara y no simplemente porque sí. ¿Y entonces? ¿Qué hay de los animatrónicos? La razón principal por la que la mayoría tenemos interés en esta película. Pues lamentablemente también queda demasiado corto. La película prometía ser más ambiciosa en este apartado, al mostrarnos en los avances que prácticamente todos los animatrónicos del segundo juego estarían presentes en el filme, pero lo más gracioso es que justamente los avances nos mostraron básicamente todo lo que veríamos de estos personajes. Salvo por Toy Chica y Maynol, podría decirse que todos los animatrónicos de la cinta no son más que cameos glorificados. Las únicas kills de esta película solo vienen de parte de los animatrónicos que ya mencioné, sumando a la marioneta. Hablando de eso, las muertes en esta película siguen estando al nivel de la película anterior, muertes bastante insípidas y censuradas, y quitando a los exploradores que Michael reclutó, pareciera que la película tiene bastante miedo de matar a personajes inocentes. ¿Qué puedo decir? Toy Freddy y Toy Bonnie ni siquiera participan tanto en la película, Toy Chica les roba demasiado el liderazgo, y si ellos ya parecían cameos, los Withered están aún peor, pues además de que tampoco matan a alguien, el jodido Withered Bonnie aparece destruyendo la compuerta de un conducto, se la vuelven a poner, y desaparece completamente de la película. Los demás Withered, aunque aparecen un poco más, su participación sigue siendo bastante decepcionante. Esto fue bastante rastrero, pues la película los llegó a promocionar bastante, todo para que su participación fuera tan mínima. Dicen que esta peli se vende para los fans, pero es que ni siquiera en el fanservice pueden hacer las cosas bien. Otro ejemplo, es como tenemos una escena en que Mike
decapita a Balloon Boy, y claro, a un fan de la franquicia se le hará bastante graciosa esta escena, porque nosotros sí sabemos lo castroso que es este hijo de la remil verga, pero claro, el resto del público se preguntará por qué Mike no hace exactamente lo mismo con los demás animatrónicos. Para hacer que este momento pegara más, debieron haberle dedicado más escenas a Balloon Boy mofándose del guardia, saboteando sus acciones, cualquier cosa, pero lo único que hace en toda la película este gordo hijueputa es hacer que Mike se resbale hacia el agua. Como pueden ver, la participación de los animatrónicos en esta película es igual a la primera, apenas si hacen algo con excepción de unos dos, la única diferencia es que hay bastantes en pantalla, lo cual me pone triste, pues el trabajo detrás de estos animatrónicos es muy bueno, los diseños están bien traducidos a la pantalla grande, y todo esto para que su mayor tiempo en pantalla sea menor a 1 minuto. El ambiente se pone todavía más caótico cuando aparecen los animatrónicos de la primera cinta para proteger a Abby de los Toys, escena que personalmente se me hace bastante estúpida, sé que está inspirada de los libros, aunque sinceramente, eso no la hace menos peor para mí, la forma en que muestran a estos personajes como si fuesen los Vengadores se siente tan vergonzosa y fuera de lugar tanto para esta cinta, como la anterior, encima ni siquiera podríamos decir que esto es una batalla, pues es más bien una masacre de Toys, ya que ni un poco de resistencia ponen. Si de por sí, no era fan de la idea de ver una escena con los Witheret peleando con los Toys, ya que es una idea que se siente como si viniera de una parodia, en su lugar pusieron una escena que termina siendo todavía más estúpida, para eso mejor hubieran dejado a los originales como los Witheret. Claro, no existe ninguna consistencia entre los diseños como para decir que se tratan de los mismos modelos, pero me están diciendo que para estos detalles tan minúsculos la película se va a esforzar en hacer un guión coherente. Es que es para cagarse de la risa. Además, no es tan difícil pensar en otras ideas que justifiquen el cambio de diseño, como que los animatrónicos originales quedaron en mal estado, y las almas tuvieron que cambiarse a los Witheret por ser más estables, o que la propia marioneta los intercambió de lugares para poder manipularlos, y que una vez fuesen liberados por Mike, tuvieran más razones para unirse a su causa y salvar a Abby, así de paso les das más tiempo en pantalla a los Witheret, en vez de unos animatrónicos que ya tuvieron su momento para brillar. Five Nights at Freddy's 2 fue una película que me quedó a deber bastante, incluso pensando en que su calidad no sería tan distinta a la de la primera película, tenían bastantes piezas para hacer funcionar esta cinta, y se fueron por un camino ni siquiera fácil, se fueron por un camino lleno de incoherencias y de cosas a medio coser. La peli me pareció mejor que la primera entrega, porque al menos no nos la pasamos con un Mike dormido 24/7, con escenas llenas de redundancia, pura palabrería y nada de mostrar, y un villano jodidamente desperdiciado que ni sentido tiene en la película, pero eso no significa que esta secuela sea considerablemente mejor, empezando por el hecho que sus tramas principales ni siquiera son cerradas en esta película. Si a ti, o a cualquiera de los fans de la franquicia les gustó esta película, pues genial, pero el primer trabajo de una adaptación, es hacerse conocer y abrirse hacia más público, cosa que ninguna de estas dos películas logra, y aun excusándonos con que es para fans, pues aparte de que la película ni siquiera es 100% fiel a los juegos, creo que cualquier tipo de fandom tiene el derecho a recibir mejores productos que este. Si te gustó la película, incluso escenas que a mí personalmente no son de mi agrado, quédate con eso, pero honestamente no vale la pena defender una película de las críticas, cuando esta misma tampoco lo está intentando realmente. La situación de esta película me parece bastante deprimente por la ironía, ya se ha mencionado demasiadas veces en el internet, pero vale la pena recordarlo, Five Nights at Freddy's es una franquicia que existe en primer lugar gracias a las críticas. Que Scott y Blumhouse quieran hacerse la vista gorda con estas es como orinarse en los propios orígenes de una saga que lamentablemente tiene un potencial enorme. Sus primeras 3 entregas contaban una historia fácil de seguir de forma bastante original, y creo que adaptar esa historia a una saga de películas, daba para un potencial enorme de demostrar por qué esta franquicia no siempre fue un blanco de burlas, o que tenía la oportunidad de hacer algo 1000 veces mejor a lo mostrado en los videojuegos.
Y bueno, eso ha sido el video de hoy, les agradezco por haber llegado hasta acá, y ojalá hayan disfrutado mucho de este. Lamento si la edición no es de las mejores, pero tampoco puedo dedicarme por completo a hacer vídeos, igual, espero poder mejorar la edición en próximas entregas. Ya que este es mi primer video formal de este canal, veo importante mencionar esto, no busco ser un youtuber de FNAF, para ello ya hay demasiados, podría seguir hablando de la franquicia, pero no será el tópico principal de este, esos serán los monstruos gigantes. La única razón por la que el primer video que hice es sobre FNAF 2, es porque el tema es más reciente, aunque me haya tardado un chingo de cualquier forma en entrar al mame. En fin, espero poder subir el próximo video lo más pronto posible, para adentrarnos de lleno a la temática principal del canal, que de igual forma, espero sacar otros vídeos distintos al tema de Kaillus como lo fue este. Nos vemos hasta la próxima, chao.